Presentamos los parámetros de dispersión centrándonos en la varianza. Recordamos que los parámetros de dispersión nos van a informar sobre cuánto de alejados del centro, en este caso de la media, se encuentran el resto de los valores de mi distribución. En definitiva, los parámetros de dispersión van a complementar a los parámetros de centralización. Presentamos la llamada varianza, que es una media de los cuadrados de las distancias de cada dato a la media. En definitiva, para entender la fórmula de la varianza, vamos a presentar los datos de una distribución sobre una recta real. Por ejemplo, el dato x sub y, el dato x sub j, y de todos ellos presentaremos su media. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la distancia del dato x sub y a la media de la distribución, será esta distancia que ahora parpadea en pantalla. Para calcular la varianza, me interesa esa distancia al cuadrado, como ahora aparece en pantalla. Para calcular la distancia del dato x sub j a la media de la distribución, será calcular esta distancia que ahora parpadea en pantalla. Pero para calcular la varianza me interesa el cuadrado de esa distancia, como ahora aparece en pantalla. Pues sumando todos los cuadrados de las distancias de cada dato a la media y calculando una media de ellos, obtendremos la varianza, como ahora aparece simplificada en pantalla. Sumatorio de cada cuadrado de distancia del dato a la media multiplicado por el número de veces que aparece, todo dividido entre el número de datos, para calcular así un promedio. La varianza también se puede obtener mediante esta nueva fórmula, que será mucho más conveniente a la hora de calcularla, dada una tabla de frecuencia. Esta fórmula que ahora parpadea en pantalla es la que vamos a practicar a lo largo de todo el vídeo. Será la fórmula de la varianza más conveniente en nuestros ejemplos. Por ejemplo, imaginemos que las puntuaciones de un test se presentan en esta tabla de frecuencias. Fíjate bien que hemos obtenido 288 resultados de entre 0 y 5. Luego, la sumatoria de la frecuencia absoluta es 288. Hay 288 individuos realizando el test. Ahora vamos a calcular su media. Para ello, vamos a añadir la columna f sub i por x sub i, obteniendo un sumatorio total de f sub i por x sub i de 766. Luego la media se puede calcular dividiendo 766 entre 288, obteniendo una puntuación media en este test de 2,66. Para calcular el parámetro de dispersión varianza asociado a este valor medio, vamos a añadir una nueva columna, la llamada f sub i por x sub i al cuadrado. No tendrás más que multiplicar la primera columna, x sub i, por la tercera columna, f sub i por x sub i, obteniendo así la cuarta columna, f sub i por x sub i al cuadrado, fila a fila. Si realizamos el sumatorio de toda la columna, obtendremos que el sumatorio de f sub i x sub i al cuadrado es 2446. Con estos cálculos podremos entonces ya calcular la varianza de esta distribución. Fíjate que es simplemente dividir el sumatorio de f sub i x sub i al cuadrado, es decir, el sumatorio de la última columna o sumatorio en verde, dividido entre n, es decir, el sumatorio de la segunda columna o azul. Y todo esto restándoselo a la media calculada anteriormente, pero al cuadrado. Luego, así obtienes la varianza, es decir, 2446 entre 288 menos la media 266 al cuadrado, que finalmente, y siguiendo la jerarquía de operaciones, es decir, realizando primero la división, luego el cuadrado y finalmente la resta, obtendrás un valor de 1,42. Es muy importante que recuerdes que la varianza tiene un grave inconveniente, y es que al ser un parámetro que se ha calculado en base a cuadrados, siempre van a tener unidades al cuadrado. Por ejemplo, la media de este ejemplo tendrá por unidad puntos.
Sin embargo, la varianza de este ejemplo tendrá por unidad puntos al cuadrado. Vamos a estudiar ahora un ejemplo de una variable cuantitativa continua. Luego vamos a presentar nuestros datos en una tabla de frecuencias donde en su primera columna se encuentran los intervalos. El primer paso, por supuesto, va a ser calcular las marcas de clase, pues vamos a transformar esta tabla en otra en la que podamos trabajar con un representante por intervalo o x sub i. Para ello, las marcas de clase no será más que el punto medio de cada intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo, que se mueve de 42,5 a 53,5, el punto medio será la suma de estos dos extremos entre 2, 48. Por ejemplo, el del último intervalo, que se mueve entre 97,5 a 108,5, su marca de clase no será más que la suma de estos extremos entre 2, 103. Luego ya sí podemos presentar una marca de clase o valor por intervalo, como ahora aparece en pantalla, y su frecuencia absoluta asociada con la suma de su frecuencia absoluta. Luego, el número de observaciones será 229 en esta distribución de pesos en kilos. Ahora vamos a presentar la columna f sub i por x sub i, cuyo sumatorio será de 17.658. Entonces podré calcular la media. No es más que dividir el sumatorio de f sub i por x sub i entre el sumatorio de f sub i, es decir, 77,1 kilos, que será la unidad de la media. Para calcular la varianza, añadimos una nueva columna formada por el producto de la segunda columna x sub i por la cuarta columna f sub i x sub i, obteniendo la columna quinta f sub i por x sub i al cuadrado y de un sumatorio final de 1.390.434. Gracias a este sumatorio podremos obtener la varianza. La varianza de esta distribución será 1.390.434 dividido entre el número de individuos, 229, y a todo eso restada la media al cuadrado, obteniendo finalmente 125,44 kilogramos al cuadrado. De nuevo observas que las unidades de la media y la varianza no son la misma, ya que la media está en unidades simples y la varianza en unidades cuadradas. Este hecho hará que sea imposible realizar una comparación entre media y varianza. Para poder resolver este problema, vamos a presentar la llamada desviación típica, que es el parámetro de dispersión asociada a la varianza. Es decir, que una desviación típica siempre debe ir acompañada de una varianza y viceversa. Para calcular la desviación típica no tengo más que calcular la raíz cuadrada de la varianza. De este modo, un parámetro de dispersión de unidades al cuadrado se convertirá en un parámetro de dispersión expresado en unidades normales. Observa la simbología de la desviación típica de una población como la letra griega sigma. Entonces, ahora ya sí es más razonable utilizar este parámetro, puesto que presenta la misma magnitud que los datos y la media. Veamos distintos ejemplos. Con respecto a la distribución de puntuaciones de un test, que presentamos la media de 2,66 puntos y varianza 1,42 puntos al cuadrado, obtendremos ahora una desviación típica de 1,19 puntos. Fíjate ahora en la distribución de los pesos en kilogramos. Obtuvimos una media de 77,1 kilos con una varianza de 125,44 kilogramos al cuadrado. Su desviación típica será de 11,2 kilos.